Hola, soy la profesora Glalmari Silva y les vengo a dar un pequeño repaso acerca de lo que es la estructura atómica, los átomos y las moléculas. Fíjense bien, tanto en clase como en años anteriores, ya sea en séptimo y octavo básico, vimos lo que eran los modelos atómicos, es decir, la estructura que presentaba un átomo. A todos nos quedó súper claro que era un átomo, sabiendo que es la parte más indivisible, la menor porción en la que se puede presentar la materia, ¿ok? Cuando decimos indivisible, decimos que no se puede dividir más, no hay nada más chico que ello, ¿ok? Avancemos un poco. Cuando nosotros hablamos de una molécula, nos referimos que es la partícula más pequeña de una sustancia que podemos separar de un cuerpo sin alterar su composición química. Eso es súper importante, que no se altera la composición química del compuesto que ya está formado. Sus propiedades van a ir determinadas en cuanto al número y al tipo de átomos que están formando o que la están formando. Fíjense bien. Ahora, como decíamos, el átomo es la mínima partícula de un elemento que puede interferir en un fenómeno químico. Actualmente existen aproximadamente unos 116 átomos diferentes reconocidos a la fecha y que están caracterizados cada uno de ellos. También tenemos lo que es un elemento. Es una sustancia que no puede descomponerse químicamente en otra más simple, sino que todas sus propiedades lo hacen y lo caracterizan y le generan una propiedad única. Cada elemento se representa por símbolos químicos diferentes para cada uno de ellos. ¿Dónde podemos encontrar nosotros eso? En la tabla periódica. Es la representación de todos los elementos. Perdón. Un compuesto va a ser aquella sustancia formada por dos moléculas de dos o más clases de átomos y siempre en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto porque está formado por hidrógeno y oxígeno. Sustancias que pueden descomponerse en otras sustancias más simples. Por ejemplo, cuando se une el hidrógeno con el oxígeno para formar el agua, eso es un nuevo compuesto, pero ese compuesto a su vez se puede descomponer en sustancias más simples. ¿Qué quiere decir esto? Volver a lo inicial, que es hidrógeno y oxígeno. También tenemos que estar conscientes que todo esto se genera a través de una mezcla. La mezcla va a ser la unión física de dos o más sustancias que hace que conserven sus propiedades. La unión de estos diferentes elementos que pueden separarse por medios físicos sin perder sus propiedades. ¿Qué quiere decir? Cuando yo uno dos compuestos, yo obtengo uno nuevo. Cuando yo uno dos elementos, yo obtengo un nuevo compuesto. Pero al momento de yo separarlos por algún medio físico, este no va a perder sus propiedades, a diferencia de que cuando yo los separo por un método químico. ¿Ok? También podemos hablar de lo que son las partículas subatómicas de estas que decíamos que eran parte de la estructura del átomo y que son tres. El protón con carga positiva, el neutrón que no tiene carga eléctrica y el electrón que tiene carga negativa. Recordemos que en la estructura del átomo el protón y el neutrón están en el núcleo del átomo y el electrón va en los orbitales moleculares, es decir, en las órbitas que rodean al núcleo del átomo. Los elementos químicos tienen ciertas características, porque cada elemento químico va a tener un número atómico que lo representa y que lo podemos ubicar en la tabla periódica, un número de cargas eléctricas, y ese elemento en particular va a poseer un número que lo define, es decir, no lo comparte con otro. Parte de esas características que nosotros podemos encontrar en los elementos, que también lo visualizamos en la tabla periódica como lo estudiamos en nuestra clase, es el peso atómico. Cada elemento presenta un número correspondiente al peso atómico de ese elemento. El peso atómico está relacionado con el peso del átomo de carbono 12. ¿Qué quiere decir esto?
Los científicos, cuando consiguieron el peso atómico de cada elemento, lo hicieron con referencia al carbono. ¿Pesa más o pesa menos que el carbono? ¿Cuánto es la diferencia con respecto al átomo de carbono? ¿Por qué? Porque el átomo de carbono es el átomo más estable o uno de los átomos más estables que existen. También tenemos lo que es el símbolo atómico, que es único para cada elemento y que se utiliza para reconocer simbólicamente este. Por lo general, la primera letra corresponde a las primeras dos de su nombre. Ojo, hay algunos que no concuerdan, pero es porque no están en español, sino en latín. Por ejemplo, el hierro. El símbolo del hierro es Fe, pero es porque viene del latín ferro. El oro, el símbolo del oro es Au, pero es porque viene del latín auri, ¿ok? Es por eso que algunos no concuerdan. Ahora bien, chiquillos, fíjense una cosa. ¿Por qué a nosotros nos interesa saber cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? Porque es súper importante definir el tipo de átomos que forman a la molécula que nosotros tenemos enfrente. Y siempre saber que si son átomos de una misma clase, eso es un elemento. Y si son átomos de distintas clases, eso es un compuesto. Es súper sencillo, nos podemos ayudar con la tabla periódica y podemos ir visualizando. Para eso, yo les había enviado una guía, que la estoy ubicando por acá para comentarles un poco con respecto a lo que era distinguir entre elementos y compuestos. En la primera parte de la guía ustedes tenían que decir cuáles son los elementos y cuáles son compuestos. Les coloqué el hierro, el metano, el cobre, la glucosa y el almidón. Yo supongo que ya con esta explicación ustedes pueden llegar a definir que el hierro es un elemento, que la glucosa es un compuesto y así sucesivamente. También me decía, analice la fórmula de cada compuesto y nombre los elementos que están presentes. Por ejemplo, me dicen ácido clorhídrico HCl. ¿Qué es lo que yo quería que ustedes hicieran ahí? Ustedes están viendo la fórmula H y cloro. ¿Qué elementos lo componen? Hidrógeno y cloro. Y así sucesivamente con todo. En el cuadro número 3 ustedes tenían que completar el cuadro con una cruz, marcando con una cruz, cuáles son las moléculas y compuestos, y cuáles son las moléculas y elementos. Y describir el número de moléculas total. Por ejemplo, en la molécula del oxígeno, que es la primera, aparece 4O2. Quiere decir que hay 4 moléculas de oxígeno. Ya, ¿eso es un compuesto o es un elemento? El oxígeno está compuesto por 2 átomos de un mismo elemento, por lo tanto es un elemento. La cantidad de moléculas es el número que está delante, es decir, 4 moléculas de oxígeno y cantidades de átomos de oxígeno, 2. El número de átomos es el que aparece como subíndice, el número chiquitito de la parte de abajo, y el número de moléculas el que aparece al lado un poco más grande o del mismo tamaño del compuesto. En el número 4 tenemos que, por lo general, a los elementos químicos se les asigna un color. Inclusive se puede encontrar en los libros, en internet. Cada elemento tiene asignado un color. Y con esos colores o con esa leyenda nosotros podemos definir cuál es la estructura de un compuesto. Por ejemplo, acá yo les coloqué que el hidrógeno es blanco, el carbono es negro, el nitrógeno es en celeste y el oxígeno es rojo. Y le aparecen 3 moléculas. Ustedes me tenían que decir qué molécula estaba formando, por lo menos en la primera. Aparecen 2 círculos blancos que representan a 2 hidrógenos y un círculo rojo más grande que representa el oxígeno. Por lo tanto es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Es la molécula del agua y así sucesivamente ustedes tenían que hacer las demás. Súper sencilla, la verdad. No creo que se les haya complicado mucho. De todas formas, si algo de esto ustedes no lo entienden bien, comuníquense conmigo y siempre estoy abierta a las dudas en el correo, ¿ya? Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video explicando la guía número 2. Que estén muy bien.